Compartiendo conocimiento, experiencia, inspiración y sostenibilidad para el mundo empresarial. Un podcast de BBVA. Innovar o desaparecer. De la televisión digital a imprimir tejido vivo. Las empresas que diversifican tienen un 30% más de probabilidades de sobrevivir. El grupo gallego Itelsis lleva 3 décadas aplicando esta idea: innovar, abrir nuevas líneas de negocio y explorar tecnologías emergentes sin perder la estabilidad financiera. Su última apuesta: impresoras de tejidos humanos. Bienvenidos a Compartiendo Conocimiento. Nos acompañan Gerardo García Albela, director general de Itelsis Group, y Miguel Campos, gestor de banca de empresas de BBVA. Bienvenidos. Gracias. Bueno, Itelsis nace a finales de los años 80, vinculada al nacimiento de los nuevos canales de televisión. Después llega la televisión digital, el apagón analógico, y ahí os consolidáis tecnológicamente e iniciáis vuestra expansión internacional. Y después llega la diversificación. ¿Por qué tomáis esta decisión? Es cierto que hay gente que opina que es bueno concentrarse y hacer una cosa, pero desde mi punto de vista es bueno diversificar y tener diferentes fuentes de ingresos y fuentes de financiación. Es como el ejemplo de una silla. Si tienes una única pata, pues siempre estás ahí en un equilibrio inestable. Si tienes varias patas, siempre estás un poco más sólido. Miguel, trabajáis con Itelsis prácticamente desde sus inicios. ¿Tú qué destacarías de la compañía? Pues yo creo que la clave del grupo Itelsis es algo poco habitual, que es el combinar un negocio consolidado, pero no dejar de innovar. Entonces es su apuesta por lo tradicional, pero con un punto de vista sobre las nuevas tendencias y diversificar, como comenta Gerardo. En vuestro caso, Gerardo, la innovación forma parte del ADN de la empresa casi desde el principio. ¿Cómo se sostiene esta apuesta? El 30% de nuestros recursos humanos y nuestro talento se dedica a I+D. Más del 20% de la facturación año por año lo invertimos, y también de los beneficios que vamos teniendo lo invertimos en I+D. Y es una apuesta muy decidida, porque en un mundo tecnológico, si no innovas, te quedas atrás enseguida. ¿Y dónde creéis que está, y os pregunto a los dos, este equilibrio entre lo que es esa ambición tecnológica, la prudencia financiera? Yo no sé si hay que ser un poco inconsciente para ser emprendedor. Un poco de inconsciencia hay que tener, porque aunque analices, hagas planes de negocio, es complicado que tengas todas las variables bien cubiertas. Siempre ocurre que hay algún escenario que no tienes previsto. Y ese punto de inconsciencia es muy positivo, sobre todo para tomar decisiones. ¿Y cómo lo hacéis? ¿Cómo aterrizáis estas ideas y las acompañáis? Pues a ver, a nosotros nos gusta un poco el riesgo, eso es cierto, pero siempre el riesgo que es asumible. Y sobre todo el cambiar y matizar cómo se convierte una idea a cómo se convierte en una empresa. Gerardo, una empresa como Itelsis, que vive de la innovación permanente, necesita talento, pero ¿cómo se consigue y sobre todo cómo se impulsa? Pues mira, en Galicia tenemos la suerte de tener 3 grandes universidades, la de Santiago de Compostela, la de Coruña y la de Vigo, y nosotros tenemos convenios con ellos a nivel de investigación, y también colaboramos con otras empresas de diferentes sectores donde no estamos, pero que sí nos aportan el conocimiento que necesitas para hacer esa labor de I+D. Uno de esos proyectos innovadores y que tienen que ver con vuestra apuesta por la diversificación es esa startup de bioimpresión que habéis lanzado. ¿Cómo surge esta idea? Nosotros llevamos tiempo pensando hacer algo en el ámbito de la impresión 3D, pero veíamos que era un ámbito bastante copado, ¿no? Conocimos a Daniel Nieto, que trabajaba en el ámbito de la bioimpresión. Entonces, cuando le preguntamos lo que hacía, nos lo explicó y nos encantó. Y nosotros, cuando vimos que la bioimpresión consistía en imprimir tejido vivo, nos pareció una idea fascinante. ¿Habéis puesto en marcha esta idea? ¿Aplicada exactamente a qué? ¿Con quién? Hemos desarrollado las primeras bioimpresoras, tenemos ya 2 modelos de bioimpresoras en el mercado, y actualmente estamos trabajando sobre todo con centros de investigación. Los centros de investigación lo que hacen es coger la tecnología e intentar desarrollar tejido vivo. La siguiente fase de la etapa sería lograr implantar ese tejido vivo en el ser humano, ¿no? Pues una etapa posterior. Claro, esa es la siguiente pregunta lógica, ¿no? ¿Hasta dónde se puede llegar con esta tecnología que estáis desarrollando? Bueno, actualmente lo estamos desarrollando, hacemos prueba, pero a nosotros sí que nos gustaría llegar a tener, obviamente, tejido y órganos implantables. Miguel, desde el punto de vista financiero, este tipo de negocios son muy diferentes, ¿no?, al modelo tradicional. ¿Cómo se acompaña algo tan innovador? Está claro que nos encontramos frente a una startup. Tenemos que tener la paciencia y tener claro hasta dónde puede llegar. En el caso concreto de Geal Biolux, pues le hemos dado una cuenta de crédito para que tenga esa liquidez y después un poco ya
el puente hacia su clientela, con la figura del renting. Cuando presentáis el proyecto a BBVA, ¿tú qué destacarías de la manera en que lo recibieron? Nos ayudaron muchísimo ese momento, porque para una empresa que empieza a conseguir una línea de 60.000 euros no es tan sencillo, ¿no? Entonces, la receptividad desde el primer momento fue excelente y gracias a ellos hemos podido hacer realidad esta idea. Apostasteis por soluciones como el renting tecnológico, ¿no?, para la comercialización de esas bioimpresoras. ¿Puedes contarnos cómo funciona? La clave es que su cliente pueda acceder a la tecnología ya. ¿Y cómo puede acceder ya? A cambio de una cuota. Porque en cambio, esa partida presupuestaria que debería destinar para pagar la inversión, a veces se les hace, entre comillas, bola. El hecho de poder facilitarles y a cambio de una cuota, pues que esos centros de investigación tengan la bioimpresora y puedan trabajar con ella, pues llegamos al mercado mucho más rápido. ¿Qué os aporta a vosotros este producto de renting de bioimpresoras? Para nosotros es un producto muy bueno, porque a veces ocurre que vas, el cliente tiene la capacidad financiera y ya te compra la bioimpresora, pero otras veces le gusta, quiere adquirirla, pero en ese momento no tiene la capacidad financiera. Entonces es un producto que mediante cuotas a 36 o 48 meses le permite adquirirlo. Y a nosotros, sobre todo, nos permite tener el dinero ya en ese mismo momento, no tener que financiar nosotros al centro de investigación, que no es nuestro negocio, el financiero, sino que nuestro negocio es el tecnológico. Antes de terminar, me gustaría que desde vuestras posiciones nos dierais algunas claves para que empresas tecnológicas que estén naciendo tengan más posibilidades de supervivencia. Innovar no es una opción. Innovar es una obligación y aquí tenemos el caso. Si, como quien dice, te quedas quieto, el mundo te come. Entonces, por lo tanto, hay que seguir aportando, destinando recursos de la propia empresa para esa innovación y buscar nuevas líneas de negocio y, sobre todo, conseguir ideas antes de que se conviertan en tendencia. Que la necesidad que encuentras cubra un hueco que sea bien percibido y valorado por la sociedad. Y sobre todo buscar talento, que lo hay, y colaborar, es muy importante. Y nunca descuidar esa parte de tesorería, que la gente cuando empieza al principio es una parte que no tiene tan en cuenta. Bueno, vamos a ir cerrando esta conversación, pero antes me gustaría resumirla en 3 ideas claves. La primera es que en sectores tecnológicos la transformación continua es fundamental, ¿no?, para sobrevivir, después que diversificar, desde luego, permite reducir riesgos y apostar de forma decidida por el crecimiento. Y por último, que tener un apoyo, una arquitectura financiera sólida, es fundamental para que esa idea se convierta en un proyecto realmente sostenible. Gerardo, Miguel, muchas gracias por haber compartido vuestra experiencia con nosotros y hasta la próxima. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Compartiendo conocimiento, experiencia, inspiración y sostenibilidad para el mundo empresarial. Sigue a Compartiendo Conocimiento en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales.